Madrugada total. Todos en fila, mochilas listas. La aventura comienza en el avión hacia Frankfurt. Y ahí estoy yo, subiendo por las escaleras, mochila al hombro, listo para el próximo destino. Aterrizamos en Frankfurt con el día ya despierto. Segundo avión en puerta, todo planeado con mucho cariño por Laura. Tokio nos llama, gran proyecto a la vista. El mapa del vuelo nos dice que casi estamos ahí. Misión a punto de comenzar. Aterrizamos en Haneda, ahí está, el avión de 4 motores que nos trajo a Tokio gigantesco a la vista. No puedo evitar imaginar cómo animarlo en un Real Engine usando el control rig que probé con el Harrier GR9 en el tutorial anterior. Tren sobre Tokio, la ciudad se despliega, bajo nosotros edificios, gente en movimiento, tanto detalles para explorar, casi como en un mundo de un Real Engine. Entrada a Meyoko, multitud por todas partes, mercado lleno de energía. Cada puesto es un nivel nuevo para explorar. Ramen listo, buff de energía activado. Y de nuevo volvemos a la ciudad, con fuerzas renovadas. Mientras me muevo por la calle, comienzo a tener un esbozo del proyecto que quiero recrear en un Real Engine. He de reconocer que viajar despierta mi instinto más creativo. Delante de mí, un cartel luminoso de un grupo japonés. No lo escucho, y de repente me lleva a otro mundo, a otro tiempo. Las linternas despiertan en la penumbra. Sus llamas tiemblan como respiraciones antiguas. Una vela arde en silencio, testigo inmóvil de lo que está por suceder. Entonces aparece ella, la mujer del kimono verde. Camina despacio, brazos abiertos, como rozando el aire. Se dirige al tori, la entrada sagrada le espera al final del sendero. Sus pasos rozan la piedra húmeda, cada movimiento es un murmullo contenido. Y de nuevo a Meyoko, puestos de comida, gente, vida, un mundo por descubrir a cada paso. Parque de Bueno, floración total, caminos y detalles que ya visualizo en Unreal. El santuario que quiero traer a mi mundo virtual comienza a tomar forma. Nivel siguiente desbloqueado, Hanazono Inari. Pasillo de tori rojos, camino al santuario de Gojote. Cada paso aumenta la tensión, preparando la gran escena que viene. Una lámpara de madera junto a la entrada me dice que algo está a punto de suceder. Un interior sagrado emerge. Mesas de madera gastada, velas consumidas, hojas de papel esparcidas. El silencio pesa más que las paredes. Todo parece contener un secreto aún no revelado. Entonces, una puerta se desliza y allí está ella, la mujer del kimono verde. Me encuentro en los alrededores del santuario de Tosogu, en Tokio, que me he propuesto recrear en un Real Engine 5, aplicando el control rig a varios elementos del recinto. A mi paso, las lámparas de piedra llaman la atención. Aunque sea de día, de noche debe ser un espectáculo increíble. No puedo parar de hacer fotos. Checkpoint desbloqueado, el portal de Tosogu. Todo listo para adentrarme en el corazón del complejo. No estoy solo, hay otro jugador en el área. Desde el interior observo el acceso y los faroles de piedra. Decido aplicar la técnica del control rig para animarlos, mientras las hojas de los cerezos en flor caen suavemente al suelo.
Cada detalle lo incorporo a la escena que recrearé en Unreal Engine, imaginando cómo cobrarán vida en mi mundo virtual. La pila de purificación del templo. Decido incorporarla al mundo que estoy recreando. Aquí, la zona de farolillos metálicos dispuestos en filas interminables. Cada uno es un elemento fascinante, listo para formar parte de la escena que recrearé. Me encuentro delante del cerramiento que separa el santuario del complejo. En mi proyecto decido omitirlo para que el santuario se vea completo, pero incorporo los detalles decorativos dorados que aportan un toque único. Y más linternas de cobre frente al santuario. Quiero animar diferentes tipos de linternas, algunas estatuas y la pagoda que veremos más adelante, usando la técnica del control rig. Solo falta decidir cómo incorporar a ella, la mujer del kimono verde, pero pronto llegará su momento. Y aquí estoy de nuevo yo y mi mundo creativo, capturado esta vez con la Insta360. Esta óptica, que lo convierte todo en una esfera, encaja perfecto para este proyecto. Un proyecto que imaginé mucho antes de estar aquí y ahora empieza a cobrar vida. Entre los cerezos en flor, la mujer del kimono verde avanza serena. Camina junto a las linternas de piedra, inmóviles todavía, parecen contener la respiración. Entonces la calma se rompe, las primeras lámparas responden, la técnica que las articula despierta la piedra dormida. Ella sigue caminando, linternas y estatuas se pliegan una tras otras, en una coreografía invisible que las une. Se detiene frente al santuario, pliega las manos, inclina la cabeza, permanece inmóvil. El aire entero se contiene. Nivel completo. Salgo de Tosogu, señal de salida por los altavoces. Frente a mí, el complejo. Referencia clave para mi mundo en Unreal Engine. Hemos recreado esa escena, esa cinemática, inspirada en parte de este templo, en lo que son las linternas japonesas, o bien de piedra o bien de cobre. Y bueno, esos templos con esas escalinatas, realmente merecía la pena venir aquí para inspirarme en todos estos elementos. Y el día llega a su fin, pero esto es solo el comienzo. Muy pronto nos espera otro capítulo de este apasionante proyecto llamado The Unreal Drop.
Si te gusta el trabajo que realizo, puedes suscribirte y de esta manera poder apoyar mi canal para continuar aportando contenido de valor. Muchas gracias por tu apoyo.